en la palabra, la verdad. Y bueno, esa valentía, ese coraje, eso que Dios les pone ahí como una sensación de querer aprender, créanme que trae su recompensa también. Dios no se queda con nada y Dios también recompensa esa sed de querer buscar de su palabra. De eso se trata. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Te doy gracias por este tiempo que para nosotros es muy especial, sobre todo porque, bueno, escudriñamos tu palabra, porque aprendemos de ti, Señor, que eres el centro, que siempre eres la causa última. Y bueno, bendigo en el nombre de Jesús a cada participante, cada hermano de nuestra iglesia, Señor. Sé tú, mi Dios, dándole claridad, tú, Jesús, explicando, usándonos como instrumento, que ellos puedan, Señor, sentir cómo tú les hablas. Y si hay algo que quizás es difícil, Señor, empieza a rasgar velos, a quitar de nosotros lo que es difícil quizás para el entendimiento humano, pero que tu divinidad y tu sabiduría, que es impresionante, que es maravillosa, nos acompañe y nos ayude. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, 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 amén. Bueno, estamos en el tercer paso de hermenéutica. ¿Cuántos recuerdan cuál es el tercer paso? ¿Pudieron leer sus guías? Muy buena pregunta. Mejor el por ahí. Extraer principios. Hoy estamos en el tercer paso de extraer principios. Recuerden que el método confiable que hablamos en la primera lección de hermenéutica, que la facilitó el teacher Julio, hablamos de hallar la verdad. La segunda lección fue comprender la verdad en el contexto histórico y hoy vamos a hablar de extraer esos principios. ¿Cómo extraer esos principios que están, que subyacen en el texto? Y esto es importante porque a veces nosotros leemos como, bueno, como lo hemos dicho antes, leemos y pasamos rapidito y de repente no lo hacemos tan detenidamente. Pero ahora, con estas herramientas que tenemos y toda esta información, la idea es que nosotros podamos detenernos un poco más y rumiar, o sea, así como que masticar, degustar un poco más lo que estamos leyendo. Ahora, estamos en estas extracciones de principios teológicos que subyacen en el texto y nuestro texto central de hoy es Salmo 119, 105, un salmo que es muy conocido y que se repite mucho. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en la lección de hoy, ¿qué queremos aprender? Estamos, como le comenté, en el tercer paso y ya hemos hecho la tarea de el intérprete, que es hallar, no inventar. Aquí es importante. Hallar, no inventar. Antes, como les expliqué a los que estaban en el inicio, de repente el método interpretativo que se usó en algunos lugares y en algún tiempo era, bueno, necesitas ir creciendo en la fe y mientras creces vas a hallar una altura espiritual o una profundidad espiritual y cuando leas la Biblia la vas a ver con otros ojos, vas a poder profundizar un poco más. Eso realmente a veces, lo contraproducente de esto o lo peligroso de esto, el riesgo es que podemos algunas veces inventar. Que, ojo, aquí estamos en la tarea del intérprete. Hoy, en esta tercera lección, ya siéntese como intérprete. Usted se está sentando como un intérprete de la palabra de Dios, de la Escritura, que está haciendo los pasos del método confiable, que sería hallar la verdad, después comprender la verdad en el contexto histórico y ahora extraer esos principios, que es un gran desafío porque es extraerlos entendiendo lo que mencionamos en la clase pasada, que hay una distancia situacional, hay una distancia cultural, hay una distancia espacial, pero bueno, tenemos el desafío de traer esa verdad y todos estos principios que fueron dados para alguien en una época diferente a la nuestra, una cultura diferente, pero que son universales. Eso es importante y que podemos traerlos a la hora, a nuestro mundo actual. Entonces, el significado de este texto es interpretarlo correctamente. Ya hemos dicho, ¿verdad?,
que la Biblia no necesita intérprete, eso lo hemos mencionado varias veces. Y lo primero que vemos es lo que esto significó para los receptores originales. Ahora aprenderemos los principios gobernantes para extraer estos principios teológicos. Este paso de extraer principios es muy desafiante, porque el objetivo final de todo el trabajo de la interpretación bíblica es entender el significado del texto para que mediante la extracción y la aplicación de principios nos guíe y logre cambios en nuestra vida. Aquí entra esa famosa palabra de perspectiva que nosotros como facilitadores la mencionamos mucho. La información sin aplicación no trae transformación. Es algo que ya lo mencionamos mucho y aquí entra en este tercer paso. Información sin aplicación no trae transformación. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de una buena, o más que buena, una correcta interpretación de la Escritura. Lo repito otra vez, correcta interpretación de la Escritura. Y cuando lo hacemos de esa manera, nos bendice, nos edifica, porque vivimos lo que realmente dice la palabra, vivimos el Evangelio y comprendemos aún que hay un plan de redención para nuestra vida. Y que ese plan de redención fue creado desde hace muchísimo tiempo y que nosotros no lo entendíamos, pero estaba allí, oculto, pero que ahora podemos verlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un plan de redención allí, escrito. Entonces eso es bueno cuando comenzamos a interpretar ya de manera correcta. Ahora, vimos que el lector bíblico de hoy está separado del mundo bíblico por grandes distancias en tiempo, cultura, idioma, situación y relación de pacto. Recuerdan, la semana pasada hablamos de lo que eran los pactos perpetuos y algunos pactos fueron indefinidos, otros pactos eternos y vimos esa relación de pacto. Ahora nosotros comprendemos un poco más esto. Y también coincidimos en que hay un gran abismo que nos impide tratar de pasar directamente al mundo del Antiguo Testamento al nuestro mundo, al actual. Es un gran abismo, ¿verdad? Entonces, cuando tratamos, por ejemplo, con un pasaje del Antiguo Testamento, estamos antes de la vida y obra de Jesucristo. Eso nos debe de quedar a nosotros muy claro. Estamos tratando con un pasaje que era antes de todo este plan de redención ejecutándose y no estaba digamos que uno de los protagonistas principales, el Mesías, el Cristo, el Redentor. Ahora, lo mismo es verdad con pasajes de los evangelios, antes de la muerte y resurrección del Señor. Por ello tenemos que asegurarnos de identificar en qué punto está el texto y allí comenzar a desarrollar la historia de la salvación, el plan de redención, como lo dije, antes de hacer cualquier aplicación a nuestro mundo. Eso es importante. Un ejemplo, por ejemplo, hay grandes teólogos y eruditos que recomiendan no hacer doctrina del libro de los Hechos. ¿Lo sabían? Algunos de ustedes lo sabían, dedito arriba si lo sabían. Pero hay teólogos y escritores que recomiendan no hacer doctrina del libro de los Hechos porque es un libro histórico, en un contexto histórico. Entonces, lo recomiendan, es una recomendación, no hacer doctrina del libro de los Hechos. Por eso su nombre, Hechos de los Apóstoles, cuando buscan ustedes allí el título. Ahora, cuando nos topamos, por ejemplo, con la estricta demanda de Dios en el Antiguo Testamento de que se guardara el sábado, esto es un punto fuerte cuando tocamos estas situaciones, porque nosotros tenemos familiares que guardan el sábado, ¿verdad? Y cuando tocamos estos puntos, algunos se pueden, herimos o tocamos sensibilidades, entonces podemos caer en esto. Sin embargo, estamos bajo el nuevo pacto y tenemos textos claros como Colosenses 2, donde expresamente se nos dice que ahora nadie debe juzgarnos por no guardar ese día. O cuando Cristo afirmó que hay una clase de demonios que solo salía con oración y ayuno. Ese es el texto. En ese texto le voy a dejar algo curioso. Búsquenlo en diferentes versiones y se van a dar cuenta que ese texto en alguna versión no aparece. Después me dicen en cuál, porque no es parte de la charla de hoy, pero después me dicen por WhatsApp en cuál no aparece. Se lo dejo de tareita, ese por ahí, de Mateo 17:21. Entonces, ¿de cuál, Miguel? Disculpe, no te entendí. ¿De cuál versículo? Mateo 17:21, o el que dice, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Ese específicamente ese contenido.
de ese texto. Búsquelo por allí. Entonces hay que notar que... Perdón, Miguel, lo que está solicitando es que los busquemos para saber en cuáles, ¿En qué versión? en cuáles versiones nos sale. Sí, ¿en qué versión no aparece ese texto? Exactamente así. Ahí lo pueden ver. A mí me causó bastante curiosidad. Y gracias a la hermenéutica, yo dije, hey, yo iba a usar ese texto para cuando por la gracia del Señor, yo coordiné tiempo con Dios cuando era online. Iba a usarlo para un tiempo con Dios. Y de repente me puse a hacer mis diapositivas, mi enseñanza, el bosquejo. Y de repente dije, voy a buscarlo en diferentes versiones. Y me quedó, yo dije, wow, mira, hay que interpretar. Y entonces me ayuda eso. ¿Alguien tiene la mano arriba? Les escucho. Creo que no sé si es gente. Pastor, yo. No, adelante. Ya te lo conseguí, nueva traducción viviente. Ajá, hay otras, pero eso, por eso te digo, eso de tarea lo dicen por WhatsApp porque se sale del contexto de la clase de hoy. Déjenlo por allí, hay otras, así que búsquenla por allí. Ok, seguimos. Entonces, ahí nosotros, ¿por qué mencionamos esto? Porque entendamos que hay un punto entre la muerte o el nuevo pacto y el antiguo pacto. Esto es bueno que nosotros, cuando leamos el Antiguo Testamento, entendemos que no estaba Cristo, que su obra redentora todavía no estaba totalmente en ejecución, venía en el plan, en esa progresión, en el plan de redención. Eso es importante. Entonces, hay personas que discuten, por ejemplo, si es literal cuando Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso al ladrón que estaba con él crucificado en la cruz. Y hay personas que, bueno, que debaten en cuanto a esto. No era literal, no es otro paraíso. Entonces, pero nosotros estamos interpretando, tenemos un método de interpretación confiable en el cual nos estamos basando. ¿Quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuáles fueron sus receptores originales? ¿En qué contexto lo dijo? Y aquí hay que entender que es un momento de transición, ¿verdad? Entre lo que el Señor estaba en la tierra y su plan de redención. Entonces eso es importante. Pero puede ser un tema para algunos o algunas personas de debate, todos estos versículos que he mencionado anteriormente. Ahora, avancemos. El texto y su significado, para entrar en materia a lo que hoy nos compete, nos llama a estudiar. Mantengamos presente que las pautas gobernantes para la extracción de principios solo se cumplen cuando sostenemos la verdad medular de que un mismo texto tiene un solo significado. Y usted me puede decir, ya va, Miguel, pero aquí me está confundiendo, porque yo le he encontrado varios significados a este texto. Ok, si eso ha pasado, puede ser un método de interpretación que no es el correcto. ¿Por qué? Porque un texto tiene un solo significado. Ahora, hay que tener cuidado con algo que se llama sensacionalismo. Hasta ahora no lo habíamos mencionado. Habíamos sido muy, muy delicados, Gaumar, el pastor Gaumar y mi persona, y Julio también en mencionarlo. Hay un libro que le vamos a pasar para los que les gusta leer que se llama Textos fuera de contexto. Muy bueno. Y muchas veces nosotros tendemos, o algunos de nosotros tendemos a colocarle sensaciones también en la interpretación bíblica. Cuando hablo de sensacionalismo, hablo de que podemos espiritualizar algunos textos bíblicos que no tienen nada de espiritual, sino son una narración o una historia. Y podemos hacerlo, o sea, podemos confundirlo de esa manera. Entonces, ahí es importante que nosotros entendamos que un texto tiene un solo significado. Y es que a lo largo de la historia o del cristianismo, de nuestra historia cristiana, y aún desde sus inicios, hay quienes han creído y enseñado que un mismo texto bíblico puede tener distintos niveles de significado, lo cual ha dado origen a diversos métodos erróneos de interpretación, tales como la espiritualización de la escritura, como lo mencioné hace ratito. La espiritualización de la Biblia consiste en darle una aplicación subjetiva a un texto histórico y objetivo. Ejemplo, el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, hay personas que han espiritualizado el libro de Éxodo en su totalidad, y dice, bueno, el libro de Éxodo lo que significa simbólicamente y espiritualmente es que es la liberación del pecado.
Entonces, pero tú encuentras en el libro de Éxodo una cantidad de cosas que puedes leer. Lees historia, lees, ejemplo, las 10 plagas. O sea, tenemos una historia allí. Tenemos una historia de cómo Dios salva a Moisés y lo saca de las aguas, como toda esta historia. Y no solamente podemos verlo como que no, es la liberación del pecado. O sea, en general el libro de Éxodo se interpreta como la liberación del pecado. Y allí vemos muchas otras cosas más que podemos interpretar. Entonces, el que espiritualiza toda la escritura, hay muchos riesgos. Yo una vez conversaba con alguien de mucha confianza de esto, y le digo de mucha confianza porque tiendo a cuidarme mucho en mis conversaciones de la Biblia porque pueden tergiversar o pueden herir sensibilidades, y yo siempre trato, no voy a decir yo siempre, sino voy a decir trato en algunas veces de cuidar los corazones en ese aspecto. Y una vez en una conversación con alguien me dijo, mira, yo me voy muchas veces lleno del Espíritu Santo, en oración, y quebranto porque me quebranta tan bonito. Y yo, qué bonito que tenga esa experiencia, eso está bien. Lo que no me cuadra es lo siguiente que me dijo cuando dijo, yo me siento con la Biblia y le digo, Señor, donde me salga la Biblia y donde yo ponga el dedo, ahí es donde tú hoy me vas a hablar. Entonces abren la Biblia, donde ponga el dedo y no sé. Y yo una vez le dije, como tenía confianza con esta persona, le dije, ¿y qué tal si te sale la parte del libro de los Hechos y Judas fue y se ahorcó? ¿Cómo interpretas espiritualmente tú eso? Le dije. Entonces se me enojó porque digo, no, chico, tú me estás deseando el mal, eso el Señor te reprenda. Entonces se puede malinterpretar cuando interpretamos la Biblia de manera, o sea, ¿cómo interpretas espiritualmente eso? Cuando me dice, y Judas fue y se ahorcó, o sea, ¿cómo lo interpretas? Eso es importante, interpretarlo de la manera que corresponde. Allí vemos que hay un hecho histórico, ¿verdad? Pero si lo espiritualizamos, lo descontextualizamos ese texto. Y eso puede pasar y ha pasado de muchas maneras. Hace poquito, yo venía manejando, conduciendo y coloqué la radio local cristiana, y escucho un mensaje que yo dejé de hace un tiempo atrás, dejé de ser ese supervisor de la palabra, ¿no? Porque a veces estos temas nos hacen ser como supervisores de la palabra y nos sentamos como con la libretica a ver en qué parte se pela el pastor Gaumar el domingo en la prédica, porque después que baje le voy a decir las verdades, porque no puede ser que estemos estudiando hermenéutica y que se vaya a pelar. Bueno, yo dejé hace rato, porque yo era un supervisor de la palabra, en algún momento lo fui, pero hace rato lo dejé de hacer. Pero esta vez me llamó la atención porque la prédica no estaba mal y yo dije, mira, está hablando de esto, qué bien. Y de repente escuché algo que de verdad no lo aguanté y cambié la emisora, porque yo dije, no puede ser que esta persona esté descontextualizando esta parábola para decir y hablar de dinero. O sea, no tiene nada que ver la parábola con eso. Y eso puede pasar. Se tergiversa, se descontextualiza y se usa para el fin de la comunicación que se quiere tener en ese momento. Hay que tener cuidado. Uno de esos métodos erróneos es la espiritualización de la escritura. Y aquí entra donde les comento, el sensacionalismo. Se puede ir hacia la parte de la emoción porque la palabra me está hablando, está bien, la Biblia es para eso, habla a nuestro corazón, pero tengamos o deberíamos de tener una interpretación correcta. Entonces, consiste en darle una aplicación subjetiva a un texto que es histórico y objetivo. Por ejemplo, tomar el texto histórico de la resurrección de Cristo y aplicarlo hablando de Cristo resucitando día a día en los corazones de las personas o en el corazón de alguien. O sea, no se recomienda hacerlo. Como las personas que dicen, mira, cada vez que tú pecas, bajas a Cristo de la cruz y se vuelve a crucificar. No cabe esa explicación, porque ya él históricamente murió o nació, desarrolló, estuvo en su ministerio aproximadamente 3 años, murió y resucitó. Pero algunas veces nos dicen de esa manera, mira, con eso que hiciste, esa acción, bajaste a Cristo de la cruz otra vez para que vuelva a morir por ti. Ojo con de repente esas interpretaciones, porque es algo que pudiese ser, estar cayendo en esto, en la espiritualización. La resurrección es un hecho histórico, como lo dije, y como tal hay que tratarlo. Cristo resucitó personalmente y ascendió una vez. Él no nace ni resucita en los corazones. Realmente somos nosotros, los creyentes, que por la fe en Cristo y a través de él, ¿verdad? Somos
o nacemos de nuevo y resucitamos en una nueva vida. Tanto así que lo hacemos vox populi o lo esterilizamos cuando vamos al bautizo, ¿verdad? Y es que los errores de la aplicación se dan cuando el lector busca controlar el significado del texto. A ver, si nosotros buscamos controlar el significado del texto, lamentablemente lo podemos manipular a nuestro antojo y ahí entran nuestras emociones, y cuando interpretamos a través de nuestras emociones podemos espiritualizar lo que no corresponde espiritualizar y podemos llevar a través de esa sensación a algunas personas a que se crea eso, o nosotros mismos en nuestro hogar, nuestra familia. Y es importante que todo debe ser interpretado literalmente, distinguiendo cuándo es literatura simbólica o parábolas o profecías, por ejemplo. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos también. Aquí es una parábola, aquí es una profecía. ¿Se cumplió esa profecía? Ok, se cumplió en tal parte, pero aquí no se ha cumplido. Es más, Jesús, cuando hablaba, iba de lugar en lugar hablando, él dice, tal como dijo Isaías, o tal como se dice en tal parte. Y usted busca en su Biblia, ¿verdad? Y lo manda al libro de Isaías y usted dice, mira, aquí se cumplió esta profecía. Es más, en su muerte, cuando dicen que fueron a quebrarle las piernas y no pudieron porque ya había muerto, dice, y aquí se cumple tal profecía que ni un solo hueso iba a ser roto. Y usted dice, wow, sí, mira, esto nos conecta. Esos conectores, eso que nos conecta con otros versículos de la Biblia que nos ayudan a tener esa interpretación. Entonces, si un símbolo está presente, entonces se puede buscar un significado secundario. Si está presente. Hay una variedad de símbolos que apuntan a Cristo, tales como la sangre del cordero sacrificado, por ejemplo. El agua de la roca, también. La serpiente de bronce, que lo preguntaron en algún momento en la clase y lo mencionamos. Jonás en el vientre del pez, etcétera. Pero es la escritura misma que pone ese símbolo. O sea, no se le añade ni se le inventa. Es la misma escritura la que muestra el contenido de estos símbolos. Y esos son tipos y antitipos que lo mencionó Julio en la primera lección de hermenéutica. O sea, una sombra de Cristo en este caso. Y cuando se ha encontrado la correcta interpretación del símbolo, no hay que seguir buscando significados. O sea, no hay que buscar significados adicionales a esto. Todo cristiano que lee la Biblia y que desea conocer la voluntad de Dios para su vida, tiene que considerar este asunto. La descontextualización de la escritura. Importante esto, no podemos descontextualizar la escritura. ¿Por qué? Porque esto significa no solo sacar un texto de su contexto, sino además crearle otro contexto. Y esto es delicado, o sea, hay una advertencia en la palabra de Dios con respecto a esto. No podemos ni quitarle ni añadirle. Y al hacerlo, cuando descontextualizamos la escritura, realmente le estamos añadiendo. Entonces, en este punto, para un poquito aquí, porque de repente podemos estar un poco confundidos acá. Paro acá y evaluamos lo que hemos visto hasta ahora. Paso 1, hallar la verdad. Paso 2, comprender la verdad en el contexto histórico. Paso 3, extraer principios. En ese extraer principios hay que tener cuidado en dos cosas que la hemos visto hasta ahora. La mencioné el primer es la espiritualización de la escritura y la siguiente es la descontextualización de la escritura. Ahí vamos, ¿sí? En este paso de extraer los principios, nosotros teníamos una pregunta, y la pregunta es, para extraer principios teológicos del texto, ¿cuáles son los principios para la extracción de principios? Era la pregunta que teníamos allí. Ahora, hay dos métodos interpretativos de la Biblia comunes usados en la actualidad, y es el que estamos usando, es el que algunas personas mencionan como el método literal o histórico-gramatical. Ese es el que estamos viendo en nuestra guía. Y hay otras personas que usan el que nosotros estamos viendo con mucho cuidado, porque es riesgoso verlo desde el otro método es el método simbólico o figurativo, o también algunos le llaman alegórico. Entonces hay que tener cuidado con ese método, porque el método alegórico o simbólico tiende a espiritualizar algo que no se debería espiritualizar. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, la descontextualización de la escritura, en este punto, significa no solo sacar un texto de su contexto, sino además agregarle otro contexto. En un estudio bíblico para estudiantes se leyó
el pasaje sobre la mujer que después de perder unas 10 monedas de plata enciende una lámpara. Vamos a buscarlo, hagámoslo, creo que tenemos tiempo para hacerlo. Lucas capítulo 15. No, mentiras, disculpen. Busquen sus Biblias, enciéndenlas, encienden su Biblia y vamos a Lucas capítulo 15. Sí, soy atrevido, ¿verdad? Que desempolven su Biblia. Lucas capítulo 15, por favor. Y que lo tenga, por favor, vamos a leerlo. Yo siempre lo tengo, pero voy a darle oportunidad a otro que hable. Vale, Eli, gracias. Lucas 15, en la parábola de la moneda perdida. Ese es el que vamos a leer específicamente, por favor. Yo tengo por acá parábola de la oveja perdida. Ok, más adelante, ¿encontraste otro? ¿Qué más dice en ese? Parábola de la moneda perdida, ¿es eso? Ese mismo, sí, de la moneda perdida, ese mismo. El versículo 8 en adelante. 8 y 9. Ok, 9. por favor, léalo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, ¿verdad? Sí, Pierdes un dracma, no enciendes la lámpara y barre la casa y buscas con diligencia hasta encontrarla. El 9 dice, y cuando la encuentras reúne a sus amigas vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. El 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ok. ¿Qué creen ustedes que quiere decir ese texto? Rapidito, así en calientito. Si podemos, quieren leerlo otra vez, leámoslo en otra versión también puede ser, pero ¿qué quiere decir este texto? Pastor, ¿lo puedo leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente? Adelante, por favor, léalo. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Ok. ¿Qué opinan ustedes acá? ¿Qué quiere decir ese texto? Vamos a interpretarlo según lo que lea lo mismo. Adelante, adelante. Acá. La pedí, pero en vivo. Ok, perfecto. Es como la parábola de las ovejas. Esa. Tal cual. Si el pastor ve que una oveja se le pierde, él va a dejar las 99 va a buscar la oveja perdida, porque va a haber más gozo en el cielo por la que se perdió, que se reivindique, que se remida a las que siempre se han portado bien y que no se han extraviado. O sea, tienes total parecido con esa parábola. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo, Adelante, por favor. una de las cosas que al leerla, otra vez, que la leyeron 2 veces, veo que hace la comparación con el dinero. Y yo sé que en ese momento la moneda de plata tenía un gran valor, o sea, bastante. Entonces, como que, oye, si esa persona por dinero se alegra tanto y la busca y hace todo el esfuerzo, ¿cuánto no más por una persona, o sea, que tiene más valor? Entonces, como que tratando de explicar para que en ese momento entendieran, es como si le dijeran, se les perdió un Bitcoin, ¿cuánto no harían por buscar? Claro, algo así. Vale, gracias a todos. Bueno, esto fue un estudio bíblico y en ese estudio, buenas noches, por aquí se nos fue la luz. Ok, perfecto. Esperemos que llegue y si no, bueno, puedas ver el video para estar allí atento con la clase. Gracias. Pero esa luz vuelve porque tú no moras en tiniebla. Esto es un estudio bíblico, como le comenté, y en este estudio, a ver, comienzan a interpretar este texto, así como lo acabamos de hacer acá. Y alguien pregunta, ¿qué quiere enseñarnos Dios? O preguntaríamos, ¿qué quiere enseñarnos Dios ahora en este estudio? Y una persona dice, en mi vida de estudio, dice que en aquellos días las casas se construían con techos bajos y pocas ventanas. Mira, ya comenzaron a contextualizar, ¿verdad? Y por ello había poca luz en el interior y que por esa razón necesitaban la lámpara. Y así como nosotros, pero Dios enciende la lámpara de su palabra en nuestras vidas.
Aquí ya le añadieron algo a esa interpretación. Otro joven añade y dice, además tiene que barrer la casa porque estaba sucia, de modo que es una casa sucia y con poca luz. Le añadimos más. Creo que así es cuando nos volvemos al mundo. Mira, cuando nos volvemos al mundo, somos como esa moneda, perdidos en la oscuridad y la porquería, incapaces de ver a Jesús. De modo que la casa representa al mundo y nosotros somos como esa moneda cuando nos apartamos del Señor Jesús. Pero al igual que esa mujer, Él nos busca y al hallarnos, como nuestros corazones no están limpios, Jesús viene y nos limpia. Igual que la mujer de esta parábola barriendo nuestros corazones y después nos perdona todo nuestro pecado y entonces hay celebración. Eso interpretaron este grupo de estudio bíblico. Pero pastor, eso es descontextualizar. Ok, sigo leyendo. Esto parece una interpretación espiritual, pero realmente es falsa. Es el resultado de sacar un texto de su contexto y hay que tener cuidado con eso, porque algunas veces nos puede pasar. Por eso, estos estudios bíblicos son de mucha bendición y hay que hacerlos, hay que poder, o sea, qué bonito cuando lo hacemos. Sin embargo, hay que entender lo que dije al inicio, que un texto tiene un solo significado. Aplicaciones, quizás muchas, pero un solo significado. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Hallar la verdad, lo que decía el texto, lo que le decía a los receptores originales, y ahora estamos extrayendo estos principios. Este tipo de descontextualización no se basa en el texto, sino en el producto de la iluminación o de la revelación o de la imaginación. Es un producto de esta imaginación que emerge de nuestra sensación y que es la gran enemiga de la revelación. Así que hay que tener cuidado con nuestra imaginación porque la imaginación es la gran enemiga de la revelación. Quienes descontextualizan las escrituras buscando lo espiritual pierden precisamente lo verdaderamente espiritual. Lo que el Espíritu Santo en realidad comunica a través de este texto que acabamos de leer es en este caso que Dios busca a los pecadores perdidos y no como otras sectas que estaban en la época, que por ejemplo los fariseos que los despreciaban. Más bien Dios celebra cuando un pecador se arrepiente. O sea, cuando son hallados y salvados. Esa es la interpretación de ese Lucas capítulo 15, del 8 en adelante. Y allí, desen cuenta todo lo que le añadieron. No, porque la casa no habían luces, no había ventana, la lámpara, vieron. Y así nos pasa, así nos ha pasado en la actualidad. En la actualidad vemos que lamentablemente se interpreta la escritura para descontextualizarla para un fin. Ejemplo, la semana pasada lo mencionamos, los pactos a través del dinero, las llamadas a través de una promesa de algún recurso, y realmente es sensacionalista el método. Entonces hay que analizarlo bien. El siguiente punto es la alegorización de la escritura. Adelante. Quiero decir algo en cuanto a las dos, la espiritualización de la escritura y la descontextualización. Acuérdense que cuando espiritualizamos la escritura tiene que ver con buscar un significado espiritual oculto. Una cosa que no está en el texto, pero nosotros espiritualizamos. Buscamos algo que no está y lo hacemos espiritual. Cuando el texto está claramente y tiene un contexto literal, histórico y doctrinal. Tiene un tiempo específico. Se interpreta el texto como símbolos, como simbologías. Y eso es más o menos lo que está hablando Miguel de la moneda. Bueno, José, por ejemplo, yo voy a hablar de la gente que carrerió el faraón en Éxodo. Cuando venía el faraón detrás de ellos y se abrió el mar y entró Moisés. Entonces yo digo, Egipto representa el mundo, pero Moisés representa el pastor que guía a las personas y el faraón es Satanás, es el enemigo que nos persigue y el mar representa el agua que te limpia. Eso es espiritualizar la palabra. Buscar un significado espiritual en algo que era específicamente y que sucedió específicamente para otra cosa, en otra situación, en otra cultura. Y cuando hablamos de descontextualizar, es cuando extraemos un versículo específico o un pasaje de un contexto original,
literario también, histórico también, cultural también, teológico también, y le damos un significado que no concuerda con lo que quiso decir el autor en la Biblia. Descontextualizamos. Es algo, y de hecho por eso hablamos de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya lo hablamos la clase pasada, diciendo que esto era algo que me daba para lograr metas personales, yo tengo poder, y no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con contentamiento en medio de escasez y sufrimiento. Y así como eso, podemos darle interpretación, que extraigo algo y de ahí saco hasta un mensaje completo. Descontextualizo la palabra porque yo le doy un significado distinto al significado original. Esa es como las dos de lo que acaba de decir. Súper bien, gracias. Gracias, Gamor. Y allí lo podemos ver, o sea, y es realmente el riesgo de interpretar de esta manera es que nos alejamos del significado verdadero y hay que tener cuidado. Lamentablemente, como les comento, esto se usó durante mucho tiempo. Es más, le llaman algunos los padres de la interpretación o de la iglesia en este sentido, interpretaron de esta manera. Y hay lugares donde interpretan de una manera literal lo que no es de esa manera, es algo simbólico. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el pan, hay lugares, hay sectas donde literalmente es un pan que se están comiendo y creen en una transubstanciación al comerse una hostia, un ejemplo. Entonces, es eso, lo malinterpretan. Y realmente hay un significado detrás de todo esto. O sea, y es de cuidado. Hay que tener cuidado con esto. Y se dan mensajes falsos, mensajes equivocados. Se crean doctrinas erróneas. Sí. Se manipula la escritura y lo justificamos a intereses personales, emocionales. Se pierde literalmente el verdadero poder de la enseñanza de la palabra, porque se tergiversa totalmente. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y por eso hermenéutica, para que nosotros aquí intentemos aprender de... Cuando yo predique el domingo, usted no vaya a decir, mira, Gao se fue, descontextualizó, ya va, el hombre se fue para otro... No. Todavía hay como técnicas que muchos utilizan para dar mensajes, para dar conferencias y predicaciones. Pero ya con nosotros este conocimiento decimos, ok, esto es algo que beneficia o es algo falso, tergiversa, ok. Por eso es que mucha gente es muy celosa con estas cosas. Después de aprender esto, era como decía Miguel, nos volvemos supervisores de la palabra. Decimos, vamos a ver si está descontextualizando. Y empezamos a notar cosas y tal. Esto es para el conocimiento profundo de la palabra y poder entender cuáles son las interpretaciones que son erróneas o falsas. Sí, así es. Bueno, el siguiente es la alegorización de la escritura. Cuando hablamos de alegoría, esta es una palabra que viene del griego que significa hablar figuradamente. O sea, es una ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente. Una alegoría es un relato simbólico, también lo podemos ver de esa manera, en el que cada parte tiene un significado más allá del literal. ¿Hay alegorías en la Biblia? Sí, sí las hay. En la Biblia, una alegoría no es simplemente una metáfora aislada, realmente una historia completa que representa otra realidad. Un ejemplo de esto, también se puede usar especialmente en enseñanzas espirituales. Si vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 22 y 26, hay allí el apóstol Pablo interpreta la historia y vemos allí que hay un ejemplo bíblico clásico en cuanto a esto. Lo pueden leer, Gálatas 4, 22, 26, para verlo, para verlo en vivo y directo, por favor. Allí vemos cómo Pablo explica lo que quiso decir al libro, a los... Gálatas 4, 22, 26. Sí. Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del
del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que hizo los esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Vieron, allí vemos entonces una alegoría. Vemos a Pablo hablando de esto y Pablo interpreta la historia de Sara e Ismael versus Sara e Isaac. Perdón, versus Agar e Isaac, quise decir. Entonces, y lo hace como una alegoría, lo interpreta de esa manera. Y tremendo, lo habían visto de esa manera, habían leído Gálatas 4, 22, 26, y entonces vemos ahora a Pablo haciendo esto, y dice, Sara representa el pacto de la gracia. Ahora lo vemos allí, la interpretación de lo que Pablo quiso decir, la Jerusalén celestial. Y Agar representa el pacto de la ley, el monte de Sinaí. Y allí de una vez explicó, y qué brutal, si podemos decir esa palabra, cómo Pablo podía interpretar la escritura de tal manera y llevársela a una iglesia, totalmente a una ciudad donde lo hizo. Entonces, a ver, tenemos figuras en la Biblia, tenemos algunas figuras, metáforas. Por ejemplo, una metáfora es cuando se compara directamente. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy el pan. Ahí vemos ¿verdad? Una metáfora. Yo soy la luz, una comparación directa. Un símil es se usa como o parece, es como un pastor que su vida, es como, entonces ahí hay una similitud. ¿Vieron? Un símil. Es como o parece. Y la alegoría, para tener la diferencia en estas figuras, es un relato completo, donde cada elemento representa otra realidad. ¿Vieron? Lo acabamos de ver allí en Gálatas. Un ejemplo. Vamos a estudiar la parábola del buen samaritano. Rapidito, vamos a verla. A mí me encanta esta clase porque podemos buscar la Biblia en varias partes y poderlo interpretarla. ¿Dónde está la parábola del buen samaritano? Un poquito más adelante, de allí de donde vimos la de Lucas 15. Podemos encontrarla allí. A ver, ¿quién tiene de alegoría? Es como expresiones de personas, de eventos, de representación de ideas o verdades espirituales, cosas más profundas, a través de símbolos o figuras. Es decir, que se hace como una narración simbólica donde cada cosa significa algo. Por eso Miguel habla en Gálatas que Sara significaba algo y Agar significaba algo, porque Pablo lo está explicando y dice qué es lo que significa cada una de ellas. Por eso son alegorías. Exactamente. Lucas 10, 25 al 37, allí encontramos la parábola del buen samaritano. Me gustaría que la leyéramos, por favor. Ya, Lucas 10, 25. Parábola del buen samaritano. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite,
y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, y le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, como el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Wow. Bueno, esta parábola la han espiritualizado muchas veces y la llevan hacia ese error de la alegorización de la escritura. De esta parábola es la que les estaba comentando hace rato que yo iba escuchando en la radio. Y el comunicador que intentó espiritualizar y colocar una alegoría en esta parábola dijo, esas 2 monedas significan que son 2000 años para que Cristo vuelva. ¿Por qué no dio 3? Porque no son 3000 años, son 2000. Así que Cristo viene ya. Y yo, cuando escuché esto en la radio, yo dije, wow, qué delicado colocarle un símbolo a una parábola por 2 monedas. O sea, decir 2 monedas son 2000 años. ¿De dónde sacó esto? ¿Cómo lo insertó en la interpretación? Es lo que se cree que es, bueno, la revelación espiritual. Entonces, Dios me reveló una palabra a través de esta parábola y se las traigo para bendecir a la iglesia. ¿Cuál es? Bueno, que las 2 monedas, las 2 dramas o alguna interpretación diferente, esas 2 monedas significan los 2000 años de Cristo y estamos en el 2025, pronto va a venir y le ponen hasta fecha. Entonces, hay que cuidarse de esas interpretaciones. La parábola del samaritano, muchas veces, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, bueno, ese era Adán, por ejemplo. Jerusalén, bueno, esa es la ciudad de paz celestial de la cual Adán cayó. Los ladrones, esos son los diablos el diablo y sus demonios. Y así continúan. Le despojaron de su inmortalidad porque la perdió, hiriéndole, y eso era persuadirle para que pecara. Dejándole medio muerto, bueno, como hombre vive, pero murió espiritualmente a causa del pecado, por eso está medio muerto. Entonces comienzan a interpretar y comienzan a colocarle imaginación. El samaritano, bueno, ese samaritano, aunque era enemigo de los judíos, ese samaritano significa guardián porque lo cuidó, por lo tanto se refiere a una sombra de Cristo. Y así se sigue la imaginación. Con el resto de parte de esta parábola, el vendaje, el aceite, el vino, la cabalgadura, el mesón, esas son la iglesia y sus 5 funciones. Lo habían visto de esa manera. Hay personas que lo ven así. Hay personas que lo interpretan así. Muchos eruditos en la historia del cristianismo enseñaron que debajo de un significado literal subyace otro nivel más profundo, que es el significado espiritual. Y aquí hay que tener cuidado porque aquí se viola un principio. Y el principio que se viola es de que un mismo texto tiene un solo significado. Entonces, no hay nivel de profundidad espiritual. Yo quiero dejar esto bien claro hoy. No quiero ser tan enfático, pero debo serlo. No hay un nivel espiritual más alto, o sea, de una persona que no es que tiene 20 años y ese ora más que yo y esa la Biblia, Dios se lo bajó y se lo reveló. Recuerden lo que vimos en sectas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque la interpretación fue errónea. Imaginaron, creyeron la revelación de su imaginación y le añadieron al texto otro contexto y así fue un pretexto para hacer otra religión o otra secta. Bueno, no digamos religión, digo secta directamente. Entonces, es importante que lo veamos. Esto de añadirle la alegorización de la escritura y añadirle estos símbolos, interpretarlo de esta manera, viola el principio de que ese texto tiene un solo significado. Y de allí, bueno, se popularizó la manera o se intentó formalizar la manera de interpretar el Antiguo Testamento hasta que llegó el tiempo de los reformadores del siglo XVI, quienes apartaron a la renaciente iglesia bíblica de este método alegórico. Pero esto existió por mucho tiempo. Y es necesario que nosotros veamos algunos ejemplos
y podamos colocarlo en práctica. Es cierto que la Biblia en ocasiones utiliza la alegoría, en ocasiones, pero está claro cuando es una alegoría. Pero cuando así es, el texto mismo lo declara. Por ejemplo, en Juan 16, Jesús le dijo, esta alegoría, y claramente usted lo puede buscar, dice, pero no entendieron lo que buscaba comunicarles. Y está allí claramente. En Juan 16, 29, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora nos hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Vieron? Ahí está específico. Gálatas 4:24, lo acabamos de ver, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, Sara y Agar, son los dos pactos. El pasaje de Isaías, capítulo 5, del 1 al 7, con los requisitos, o cumple con los requisitos para ser considerado como alegoría, es provechoso leer este texto y observar la amplia utilización de estas metáforas. Entonces, la Biblia lo hay, en la Biblia se encuentra, pero lo destaca, lo resalta, lo deja claro que es una alegoría. Así que no todo podemos espiritualizar, no todo podemos colocarla como una, como esa alegorización de la escritura. No todo, no deberíamos hacerlo de esa manera. Hay que tener cuidado con esto, porque no es una correcta interpretación. Ahora, tenemos 4 pautas para la extracción de principios. Aquí llegamos a lo que la clase nos quiere ayudar, ¿sí? Porque usted puede decir, ok, ya hablamos de lo que no deberíamos hacer. Ahora, ¿cómo deberíamos hacerlo? Te puede estar preguntando eso. Lo que no deberíamos hacer ya está claro. No deberíamos descontextualizar, no deberíamos espiritualizar y no deberíamos de simbolizar, colocarle símbolos en donde no los haya, hacer alegorías donde no las hay. Es importante esto, que el texto tiene un solo significado, no espiritualizar toda la escritura. Ojo, tampoco hay partes que sí son para espiritualizar, no todas, pero ojo, tampoco podemos no dejar que la revelación del Señor, que ya está interpretada, llegue a nuestras vidas y apliquemos esos principios. Por ejemplo, lo que viene ahora para hablar son los 4 principios, y el primer principio es que el principio teológico extraído sea en verdad parte del significado del texto. O sea, no que sea inventado, sino que de verdad sea parte del significado del texto, considerando las diferencias o las distancias antes que las similitudes. Ejemplo, vemos Éxodo capítulo 20 o la parte de los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos morales, esos que todavía están en vigencia hasta hoy. Entonces ahí tenemos allí un principio teológico extraído, y vemos allí que ese principio es universal, que es la segunda pauta. Entonces, cuando el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre, es una orden universal. No robarás, es una orden universal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sirvió. Y esto es bonito que lo veamos de esta manera, porque un mensaje bíblico, cuando está interpretado correctamente, ese mensaje bíblico va a servir en tu contexto actual, acá en Chile, en Venezuela, en Sudamérica, en Hispanoamérica, en Asia, en África. Entonces, si un mensaje está descontextualizado, digamos que interpretado erróneamente, no va a servir para la iglesia de África. Porque si nosotros estamos hablando aquí en Latinoamérica de bendición y de prosperidad, y lamentablemente un niño africano come galletas con aceite para poder sobrevivir, entonces ese mensaje no está interpretado correctamente. Porque el mensaje de la palabra habla y es universal para la iglesia de ese momento y de ahora. Y lo ministra en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Rusia, en otros lugares, pero es un solo significado. ¿Vieron? Ahora sí se entiende mejor, ¿verdad? Y esto es importante. Los principios que se extraen sean universales y no limitados a una situación o cultura específica. Esto es importante. Nunca se debe convertir una práctica local en una regla para la iglesia. Aquí entra el tema de los dogmas o de las normas impuestas muchas veces por hombres.
Imagínense cuántas tenían los fariseos, tenían una para cada día, más de 300 y tantas normas y mandamientos, lavarse las manos, esto, lo otro, el sábado, tantas cosas, y fueron impuestas realmente por ellos. De un mandamiento lo desglosaban, hacían un pergamino lleno de mandamientos. Entonces, eso es importante, que no se debe hacer o no se debería convertir una práctica local en una regla para la iglesia. Ejemplo, el uso del velo. Fue una práctica que Pablo habló, pero que no se debería hacer una regla para la iglesia. Esto es importante. Que el principio extraído armonice con la enseñanza del resto de la escritura. O sea, si un principio que se extrae no armoniza con lo que dice la escritura en otras partes, entonces no está bien extraído y mucho menos al aplicarse va a traer una correcta interpretación. Entonces, esto es importante, debe de armonizar, que es decir, con la enseñanza de la escritura en otras partes. O sea, debe de armonizar. Si usted analiza lo que dice Pablo, Pablo no contradice a Jesús. Si usted analiza lo que Pedro enseñó, Pedro no contradice a Jesús. Si usted analiza las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y habla cosas profundas y nos deja allí varios principios para extraer, no se contradice a lo que Jesús enseñó. Entonces, tiene una bonita, no solamente armonía, sino una correlación con respecto a este principio. Debe de tener armonía en lo que dice la escritura, ¿sí? Ahora, la cuarta pauta es que se apliquen tanto a los receptores originales como a los actuales. Eso lo mencioné hace poquito, lo dije. Si un principio que es extraído sirvió para los receptores originales, debe servir también para los nuestros, ahora. Por ejemplo, ama a tu prójimo. Eso es como a ti mismo. Ese es un principio que se extrae y vemos que sirvió para el receptor original y sirve para el receptor actual, o sea, sirve para nuestro mundo actual. Allí el abismo, aunque sea cultural, de distancia, entendemos que hay un abismo, pero ese principio se extrae y decimos, bueno, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que vivimos aún. Y es importante porque armoniza con los demás escritos o con los demás principios que podemos ver también en la Biblia. Ahora, consideremos el ejemplo de Josué. ¿Cuántos de ustedes les gusta el capítulo 1 del libro de Josué? ¿Lo han leído? ¿Les gusta ese capítulo? ¿Sí? Ok. ¿Qué dice Josué 1? ¿Qué le recuerda a usted de Josué 1? Casi siempre la persona se sabe de memoria y esto hasta personas que no son o que son simpatizantes de la iglesia o de nuestra comunidad de fe, se saben, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes porque el Señor estará contigo. Algunos lo dicen de manera diferente, pero quieren decir eso. Este ejemplo de Josué, a quien Dios le habla, porque Moisés fallece, era para animarle a que fuera valiente y fiel en la conquista de la tierra prometida. Miren el contexto de lo que le estoy hablando, el contexto histórico. O sea, Dios le animó. Y si usted lee el capítulo 1, varias veces el Señor le dice, no temas, no desmayes, sé valiente. Y si te pones en el contexto histórico de Josué, te das cuenta que el Señor le estaba hablando porque tenía una gran tarea. No solamente poseer otras naciones, sino repartirlas a las 12 tribus de Israel, que no eran fáciles, ya ustedes saben parte de la historia. Y le tocó esta tarea, este legado que le dejó Moisés, no tan fácil, a Josué. Ahora, muchos de nosotros no sabemos estos versículos. Muchos de nosotros nos lo repetimos. Miguel, mira que te mando que te esfuerces, que sea valiente. Tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente. Ok. El punto acá es que nosotros no tenemos que poseer ninguna tierra prometida, porque no estamos en ese contexto. El punto es que ya el pueblo de Israel no necesita un líder de esa manera, para que le diera esa seguridad. Y tampoco necesita un líder que le asegurara la presencia de Dios, porque ya nosotros no estamos en ese pacto, digámoslo así, sino estamos en otro pacto, lo que le dije al inicio, lo que le dije al principio.
Entonces, si nosotros vemos las diferencias, son hechos históricos e irrepetibles. Nosotros no vamos a entrar en la tierra prometida a conquistarla de esa manera, ni estamos bajo el antiguo pacto, ¿sí? Las similitudes, ahí ya es diferente. Ahí ya entra en otro aspecto. Ahí ya analizamos la similitud y decimos, bueno, yo también soy pueblo de Dios, sí, es verdad. También estamos bajo la obligación de mantenernos apegados a la palabra de Dios, eso es verdad, porque en los versículos anteriores a Josué 1:9 dice que medites en la escritura y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice uno de los versículos. Eso está bien. Somos pueblo de Dios y necesitamos apegarnos a la escritura. ¿Vieron? Eso sí lo podemos traer a nuestro tiempo. Hay una similitud que podemos traer a nuestro tiempo. Además de eso, comunica una única garantía de victoria para conquistar lo que Dios nos llama a conquistar. No está mal hacerlo de esa manera. Entonces, 2 ejemplos de extracción de principios que cumplen con las 4 pautas. Vamos a verlo. Pero antes de esto, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Están más confundidos o están más claros? Quiero escuchar a 3 o 4 personas. Volvemos a repetir la clase. Tenemos 40 minutos para hacerlo desde el principio o avanzamos. ¿Qué dicen? ¿Entendieron las 4 pautas? ¿Cómo les fue con esto? Yo no los veo a todos, veo solamente tres pantallitas. Ah, mira, gracias. Gracias, Pastor Gaumar. Ajá, ¿cómo vamos? Veo caras confundidas. A Santiago se le explotaron las cotufas. No, mentira, perdón, Santiago, ni te conozco y yo sí soy confianzudo. Es que así le digo a mi cuñada, mira, se te explotaron las cotufas. Tiene el pelo rulo. Eso no le puedo decir al Pastor Gaumar, ya lo sabemos. A ver, ¿cómo le va hasta ahora? ¿Cómo le fue? Porque si todos saben, vamos a empezar a preguntar a todos lo que saben. Genial. Entonces yo no sé. Eso es maravillosa jugada. No, pastor, bueno, la explicación está sumamente comprensible, ¿verdad? Pero entonces no, ahora como que uno se confunde o tiene que aprender más a cómo saber interpretar, porque normalmente uno toma eso de fuerza y sé valiente y resulta que está muy fuera del contexto del que uno normalmente quiere aplicarlo. Entonces, creo que es como afianzar ese conocimiento para poder dar una mejor interpretación del texto bíblico. Sí. Ojo, no estamos diciendo que esté mal hacerlo. Lo que estamos diciendo es que ahora con esta información hagámoslo de la manera correcta. Es diferente, ¿vieron? Y con esto no estamos diciendo que su fe haya sido incorrecta, porque muchas personas basaron su fe en Dios a través de unos textos que ahora decimos, epa, pero entonces yo estoy equivocado toda mi vida. No queremos que lo vean de esa manera. Pero el punto es que es en el cuarto, en la próxima lección que vamos a ver, que es cómo aplicar esos principios a nuestra vida. Allí usted va a decir, pero era fácil. Hoy no avancemos. Hoy estamos extrayendo esos principios, ¿sí? Entonces, ¿qué extraemos de Josué 1:9? Que debemos apegarnos a la palabra de Dios. Eso está bien porque hay una similitud. Que si guardamos la palabra nos irá bien. Eso está bien. Que hay una seguridad en Cristo, porque ahora ya no es a través de ese antiguo pacto, sino en Cristo, y que yo ya no tengo que ir a poseer ninguna tierra prometida, porque Cristo ganó todo por mí. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo entienden? Entonces, claro. Y ahí, Miguel, para complementar, lo que habla Josué en el capítulo 1, del 1 al 9, y lo que estamos hablando de la extracción de principios, hay cosas en Josué 1:9 que nosotros podemos aplicar. Sí. Hay similitudes y hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Que nosotros no vamos a recibir la tierra prometida, porque eso ya eso fue en el antiguo pacto, con otra gente, en otro momento, en otro lugar, lo que sea. Pero hay similitudes. Al final de Josué dice, repite siempre lo que dice este libro, la ley de Dios, medita de día y de noche para que hagas siempre lo que te ordena, así todo te saldrá bien. Yo soy quien te mando a que te esfuerces, que tengas valentía, que tengas firmeza, que no tengas miedo, que no te desanimes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Eso lo aplicamos nosotros. Sí, pero nosotros no vamos a la tierra prometida. Entonces, hay principios
que nosotros vamos a aplicar a capítulos, a versículos, a extractos de la palabra, pero hay principios que no debemos aplicar porque no aplican para nosotros. Entonces, Josué es un ejemplo de que hay similitudes y hay diferencias. ¿Por qué? Porque había cierta situación para ciertas personas, pero ahí dice el Señor, epa, si tú te basas y siempre haces lo que dice este libro de la vida, te va a ir bien. Nosotros aplicamos eso en nuestra vida. Nosotros leemos la palabra. Y si nosotros leemos la palabra, nos va a ir bien. Y si nosotros aplicamos la palabra, y también Él nos dice, hey, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. La palabra dice que el Señor siempre está con nosotros. Entonces, eso lo aplicamos. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Josué es un vivo ejemplo de que podemos aplicar cosas que son similares, que aplican a nosotros, pero hay cosas que son distintas, que no tienen nada que ver con nosotros. A eso se refiere la verdadera aplicación del principio, ¿ok? Y ahí explicaba Miguel los 4 principios, que sea un principio teológico, que sea un principio universal y que no se limite a una cultura específica, que armonice con el resto de la escritura, y el último que dice que lo aplique a los receptores originales y a los receptores actuales. El último párrafo en el 8 y el 9 de Josué aplica para los receptores originales y aplica para los receptores actuales, que somos nosotros. Entonces, ahí se dan cuenta que se pueden aplicar varios principios. Pero hay cosas que no tienen nada que ver. ¿Está claro? Exacto. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? ¿Por qué nos detenemos? Porque nos interesa. A nosotros, nuestro método confiable, el que estamos viendo, no nos interesa que ustedes queden confundidos, sino más bien claros, muy claros. Porque de aquí para allá, en todas las perspectivas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, ustedes van a aplicar este método. Y en este método, cuando lean el Antiguo Testamento, puede aplicarse, el Nuevo Testamento puede aplicarse, y lo van a desarrollar, lo van a ir viendo mucho más fácil cuando ya tengamos las 4. Ahora estamos en la tercera, no falta la cuarta, pero igual ya tenemos, ya este rompecabezas ya lo hemos armado un 75%. Entonces ya estamos entendiendo que este método inductivo, que es el que estamos viendo, que se puede decir de esta manera, es observar, interpretar y aplicar. ¿Vieron? Observo. Entonces, cuando observo es yo analizo el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quiénes lo dijo? Entonces, estoy analizando y yo digo, cuando lo veo de esa manera, comienzo a decir, wow, aquí no era como lo habían enseñado o como yo lo había aprendido, era diferente. Entonces, aquí la clave es que identifiques estas palabras. Repeticiones, comparaciones, como nos lo explicó Julio, mandamientos, promesas. Eso es bueno, que veamos eso. Aquí hay un mandamiento en este texto. Aquí hay un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ah, ¿qué es eso? Aquí hay una directriz, aquí hay un mandamiento. Hay una promesa para que largos días de vida tengas sobre la tierra. Ah, mira, aquí hay una promesa condicionada, pero hay una. Aquí hay una promesa. Entonces, esas son palabras clave que nosotros podemos buscar. Interpretación. Entonces, ¿qué significó este texto para los intérpretes originales? Y aquí consideramos el contexto histórico y cultural. Eso es importante. Muy importante. Claro. Y de aquí hasta que Cristo venga, a usted no se le va a olvidar más nunca que tiene que entender quién dijo esto. ¿Para qué fue esto? Sí. ¿En qué contexto está hablando esta gente? O sea, eso no se te va a olvidar nunca. Eso es hermenéutica. Porque ya hoy ustedes entendieron que, para allá va, yo vale esto. Ah, pero ya va, tengo que irme para atrás. Y voy a ir para adelante. Ah, pero esto será que esto aplica para mí o no aplica. ¿Qué es esto? ¿Quién hablaba esta broma? Como cuando Pablo hablaba de las mujeres que no pueden predicar, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado eso? Hay iglesias que aplican eso. ¿Cómo es que hay una pastora aquí? En esta iglesia hay personas que han preguntado ¿por qué hay una pastora? ¿Por qué hay pastoras en esta iglesia? Si Pablo dice que la mujer no tiene derecho a hablar ni a predicar la palabra. Y es cierto, tú buscas la palabra y tú dices, pero es que esto lo dice la Biblia. Es cierto. ¿Qué hacen estas mujeres aquí? ¿Qué con las mujeres pastoras? ¿Dónde se vio eso? Eso era para una gente en algún momento de la vida, en un contexto cultural, donde Pablo decía que las mujeres no podían hablar porque
tergiversaron la palabra, eran mujeres que no tenían buen conocimiento, él les había enseñado, resulta que se fue y cuando volvió, las mujeres volvieron a lo antiguo, volvieron a hacer las cosas malas, estaban haciendo cosas de una diosa que había en ese momento y el hombre dijo, hey, no, estas mujeres no, haga silencio la mujer en la iglesia. Eso aplicó, entonces hoy, en esta actualidad, hay iglesias que aplican esto. Era en otro, por eso es que nosotros decimos, ¿vieron cómo se tergiversa y explicas y das y inyectas una visión y una doctrina incorrecta? ¿Por qué? Porque solo el hecho de que la palabra lo dice, entonces ley, y yo aplico la ley. Entonces, por eso les digo, de aquí hasta que Cristo venga, usted no tiene que olvidarse de que, ¿quién dijo esta broma? Para yo no equivocarme aquí, porque yo voy a decir una cosa que no es. Yo voy a inventar una broma aquí y habrá gente que sí sabe ahí y yo no voy a decirle un montón de cosas y la gente me va a decir, nada, ¿qué está diciendo este pastor? Me van a cambiar la emisora con eso, Miguel. ¿Entiendes? Entonces, tienen que, de ahora en adelante, interpretar de forma correcta la palabra. Y se les va a volver sencillo porque estos son pasos que vamos a seguir aplicando. Por eso es que no se nos va a olvidar. Créanme que no se les va a olvidar. Sí, así es. Entonces, en este tercer paso que vimos hoy, que estamos concluyendo, es importante ver esas 4 pautas, que nos quede claro esas pautas. Y en esas pautas buscamos verdades universales, morales, espirituales, no limitadas a una época. Lo que mencioné, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un principio aplicable en todo lugar y tiempo. En África, en Venezuela, en China, en Chile, en todo lugar y tiempo. Y es un principio aplicable. Les quiero compartir, como para que sea práctico, quería compartirlo para que lo vean, las 5 P para extraer principio bíblico. No está en su guía, pero rapidito se lo quiero mencionar. Propósito, problema, yo lo voy a repetir otra vez. Persona, promesa y principio. 5 P's. Propósito, problema, persona, promesa y principio. ¿Qué quiere decir con propósito? ¿Cuál es la intención del texto? Entonces, cuando tú haces esa pregunta del propósito o dices, ¿qué propósito tiene? ¿Para qué está diciendo esto acá? Entonces ahí te estás preguntando quién lo dijo, para qué lo dijo, por qué, por qué. Y está preguntándote los receptores. Hay una situación que se aborda y esto sería un problema. ¿Qué situación se está abordando acá? El pastor Gaulo acaba de mencionar y es la situación de ejemplo. Eso, no hablen las mujeres en la congregación, usen velo. Varias cosas que bautícese cada uno en el nombre de Jesús y entonces ahora esto creó una controversia y uno bautiza en el nombre de Jesús y otro en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vieron? Entonces eso, ¿qué problema, qué situación se aborda en esto que estoy leyendo? Dije propósito, problema, la siguiente persona, ¿quién está involucrado? Ahí es importante, ¿quién está involucrado? ¿Qué revela sobre Dios o el ser humano? Entonces aquí está involucrado Pablo, un ejemplo. Y Pablo iba camino a Damasco, pero aparece una revelación, un encuentro de Pablo con algo sobrenatural. Ok, entonces comienzas a ver eso. ¿Qué propósito? Había un problema, una persona, promesa. Y es lo que le mencioné hace ratito. ¿Hay alguna promesa? Resáltela, destáquela, subráyela. ¿Hay alguna promesa o verdad afirmada? ¿Hay alguna promesa en esa parte? Entonces te dice, bueno, aquí hay una promesa. Entonces comienzas a analizar el texto más profundo. Un principio. ¿Qué enseñanza puede aplicarse hoy? Y esa es la pregunta que debemos de desarrollar hoy en esta parte de las 4 pautas, quise decir, para extraer principios. ¿Qué enseñanza me deja este texto que estoy leyendo para mi vida? ¿Qué enseñanza? Y mira, honra que merece honra. El pastor Gaumar, desde que lo conozco hace 4 años o más tiempo, y les digo, para nosotros una bendición perspectiva, porque perspectiva nos unió en esta gran amistad que tenemos el pastor Gaumar y yo. Y tengo que honrar al pastor Gaumar porque siempre pasa ese estado, ¿lo han visto? Y extrae principios y pone allí, estás dudando, estás firme y uno dice, mira, es el principio correcto, chiquito, pequeñito, una pregunta, pero hay un principio. Entonces, es eso. ¿Qué enseñanza puede aplicarse hoy? Y usted puede decir, bueno, puedo sacar, esta puedo extraer.
Entonces, esta puedo extraer de estos principios, lo que acaba de mencionar el pastor Gomar. O sea, en Josué 1.9, sí se puede leer, sí se puede extraer, sí se pueden extraer principios bíblicos de Josué 1 al 9, sí se pueden extraer. Entonces, saquemos esos principios y traigámoslos para nosotros ahora. Podemos hacerlo. Sin embargo, eso, no veamos las diferencias, o sea, no hablemos de la diferencia. Totalmente. Hay diferencias muy grandes, pero sí hay similitudes. Y esas similitudes son importantes que las veamos. ¿Cuáles son los dos ejemplos que tenemos para desarrollar? Josué capítulo 1, del 1 al 9. Y vemos ese ejemplo de este Josué 1 al 9 y Daniel 9 también. En Daniel 9, cuando la palabra de Dios da convicción de pecado y surge de un corazón contrito y humillado una confesión de pecado, Dios consuela con el mensaje del evangelio de la gracia. Entonces nos damos cuenta que en Daniel 9 él es conmovido, esa voz de la conciencia que puede hablarte, que puede ser en parte culpa, pero es una conciencia que te está hablando, es una culpa que te mueve al arrepentimiento. Y como lo vimos en la serie de lo más profundo, una conciencia que te mueve para cambiar, no solamente para arrepentirte, quedarte ahí, sino para cambiar realmente. Eso pasó en Daniel 9. Entonces vemos que podemos extraer ese principio y decir, bueno, cuando la palabra me está hablando, ¿a qué vino? ¿A qué vino? A ver, esto es una pregunta básica. Discúlpeme que lo diga así, pero una pregunta básica. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la tierra? Esto es teología y vamos a preguntarlo aquí rapidito. Un valiente que abra ese micrófono y diga, la obra del Espíritu Santo es esta y esta. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? A ver, lo que vieron primeros pasos y ahora están viendo semillas de fe. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Y los ponché. Mira, no, mentira. En serio. María está levantando la mano. Ajá. Testificar la verdad. ¿Cómo? Testificar la verdad. Testificar la verdad. ¿Alguien más? Creo, la verdad, lo tengo en la mente. El Consolador y dice que vino a redarguirnos de pecado. Ok. ¿Alguien más? Es la Jade, fuente ¿qué dice Jade? ¿Qué? de revelación personal. No, en la cara de Jade. No la veo. Francis, ¿qué decía? Francis, ¿qué dice Francis? Francis Lugo, no te escuché. No se escuchó. Fuente de testimonio. Fuente, dices, fuente. Fuente de testimonio. Fuente de testimonio. ¿Pueden contextualizar eso? ¿Tienen el versículo? Me fui más profundo. Pero lo pueden hacer. Busquen el versículo que dice eso que acaban de decir. A ver, rapidito búsquenlo allí, no sé, en alguna concordancia, en algún diccionario bíblico. María, ¿qué decías? Disculpa. Ay, perdón, que yo no sé buscar la Biblia. Tranquila. Estamos para ayudar. La idea no es con esta pregunta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No me parece. Ok, ¿alguien más? Sí, sigamos buscando. Nos quedan unos minutos. Quizás Romanos 8:2. Ok, ¿qué dice Romanos 8:2? Ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Ok, esas son, digamos que esas bendiciones, ¿verdad? También que tenemos al tener el Espíritu Santo, nos ha librado. Pero hay una parte en el Evangelio que dice específicamente, ya le dije otra pista, está en los Evangelios. Creo que es en Juan. Dice Juan 16:8, creo. Así dice aquí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas importantes: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo vieron? Entonces, esto es algo que nosotros, es un principio que podemos tener. Mira, es un principio que podemos tener de ese texto.
de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿qué hará? Convencerá. Mira, Juan, repítalo por favor, Juan, para todos. Juan 16, 8. 16:8. Sí, Entonces, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. es parte de la obra del Espíritu Santo en la actualidad, en nuestra vida. Y eso lo hizo en el tiempo de Jesús, con los discípulos, y lo está siguiendo, y lo hace con nosotros. Entonces, ¿por qué llega a esto? Porque nuestra conciencia nos habla. Y esa voz de esa conciencia muchas veces puede ser esta voz del Espíritu Santo. Y así mismo vemos en Daniel 9. En Daniel 9 vemos que la palabra, o sea, le habló a Daniel y lo movió. Entonces en Daniel 9 y en Josué 1, del 1 al 9, vemos que se pueden aplicar estas 4 pautas que corresponden al significado del texto, que son universales y permanecen en el tiempo, que armonizan con la enseñanza del resto de la escritura y además se aplican tanto a los receptores originales como a los receptores actuales. Entonces, esto se aplica en Daniel 9, que la palabra nos hable, que la palabra nos redagurya, que la palabra nos convenza de pecado, es parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces, y además que esto nos mueva a que nuestro corazón se humille ante la presencia de Dios y confesemos el pecado, y Dios nos consuela a través del mensaje del Evangelio de la Gracia, porque Dios consoló a Daniel de otra manera, le envió un mensajero, ¿verdad? Al ángel Gabriel. Pero hoy Dios nos consuela a través del Evangelio, a través del mensaje del Evangelio. ¿Y qué nos dice? Nos da muchísimas promesas, muchísimas promesas. Muchísimas. Por ejemplo, una que siempre podemos tener claro y presente es que no tengamos miedo a quien pueda matar el cuerpo, porque no lo podrá hacer con nuestra alma, con nuestro espíritu. Más bien nos recomienda, más bien teman al Señor, más bien teman al Señor. Entonces tenemos promesas de parte de Dios, y esto es bonito cuando usted comienza a interpretar la escritura, comienza a verla, comienza a leerla ahora con esos nuevos lentes. Ahora ya te pusiste nuevos lentes, y son estas 3 herramientas que dejamos hasta ahora. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Pastor, entonces para esa extracción de principios, sí o sí tienen que estar presentes esas 4 pausas. Sí. Sí. Tal cual. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Sí. Genial. Adelante, por favor. No, gracias. Muy clara toda la enseñanza, de verdad que bastante bueno aprender todas estas cosas. Y bueno, no más que preguntas, pues agradecer por el contenido de hoy, que creo que quedó bastante claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esa es la idea que nosotros podamos tener esta claridad. Filipenses 4:6, allí para ayudarles con el capítulo de Filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Qué principio podemos extraer de Filipenses 4:6? Miguel me iba a ayudar, pero me hizo otra pregunta. A ver, ¿qué principio podemos extraer de Filipenses 4:6? Les ayudo porque estamos basándonos en Filipenses 4. Lo repito otra vez. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice otra traducción. Yo creo que el ser agradecido, el mantenernos en oración y que esa oración sea una oración de agradecimiento. Bien. Gracias. ¿Alguien más añade algo? No vivir dominado por la ansiedad. No vivir dominado por la ansiedad. Okay. ¿Qué más? En este caso, bueno, al principio es que en lugar de preocuparnos debemos acudir a Dios. Debemos acudir a Dios. Bien. ¿Alguien más? El contentamiento. Yo quiero agregar que entregarle todas nuestras cargas, y porque Él tiene el control de todo.
no afanarnos ni preocuparnos por las angustias pues que tenemos día a día. Ok. Yo creo que ahí también es importante que se habla como la relación con Dios directa, el estar conectado con Él todo el tiempo. Entonces, el estar conectado con Él, no sentimos no sentimos esa carga, como si sentimos una carga, orar, es lo que Él nos dice ahí, en Orar. todo momento oren. Entonces, es eso. Sí, creo que está claro el principio para extraer. Y estamos hablando de Gálatas. ¿Alguno tiene información de cuándo fue escrito el libro de Gálatas? Muchos años, ¿verdad? Quiere decir que ese texto le habló a esa iglesia en Galacia, ya a los Gálatas, le habló. Y ahora nos habla en nuestro contexto. ¿Vieron? Eso es un principio que aplica las 4 pautas. ¿Cuál? El que cuando estemos afanados, preocupados, vayamos en oración al Señor. Vayamos en oración, que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces es universal, es aplicable a cualquier persona y cultura, es práctico este principio donde extraemos de Filipenses 4:6 que Dios desea que nosotros llevemos nuestras preocupaciones a Él en oración, confiando en que Él nos va a cuidar, confiando en que Él protege de nosotros y además con acción de gracia. Qué bonito, ¿verdad? Es importante que veamos que sí se pueden extraer estos principios, sí podemos hacerlo. Mire, lo acabamos de hacer allí rapidito con Filipenses 4:6 y cuando lo aplicamos a nuestra vida hay una verdadera transformación. Si yo aplico esto a mi vida, tengo una preocupación hoy. O sea, ¿cuál es el punto? El punto es poder tener esta herramienta en nuestra vida como cristiano, porque la vida de cristiano no es solamente ir los domingos a la iglesia, es vivirla de domingo a domingo. Y es importante que cuando tengamos estas situaciones, una preocupación, usted diga, ajá, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me tomo? En la palabra está el principio. Ve, aunque estés preocupado, ve al Señor, descansa en Él y Él cuidará de nosotros con acción de gracia. Adelante, Francia. Sí, este es uno de mis versículos favoritos y me gusta también cuando habla, o sea, lo que dice más abajo, que la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. Y me gusta aún más la siguiente parte, que aunque viene como con otro título dentro de la Biblia, habla de lo mismo, en esto pensar. Y ahí te está explicando dónde pensar. Y como psicólogo me encanta, porque fíjate que ya Pablo estaba hablando que si pensamos en todo lo bueno, en todo lo justo, si centramos nuestros pensamientos en las cosas buenas, pues vamos a obtener la paz de Dios. De verdad que hermoso. Creo que mucho de lo que incluso se aplica ahora científicamente tiene su base allí en la palabra de Dios. Sí, tal cual, tal cual. Yo anoche le compartía a los miembros del grupo de cuidado y le decía, tenemos aproximadamente 5,000 pensamientos negativos que no queremos tenerlos, pero lo tenemos durante el día. Y eso en tiempo es aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Imagínate, desde nuestras 24 horas, 2 horas y 15 minutos pensamos algunas veces mal. Pero cuando aplicamos ese principio, cuando aplicamos eso, en esto pensar, y uno dice, ¿en qué? En todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo de nombre, en lo de buen parecer. Entonces uno dice, wow, qué bonito, que hay un principio en la Biblia que se aplica para esos receptores originales y que puedo traer a mi memoria hoy, que puedo aplicar en mi día a día. Gracias por llegar hasta acá, gracias por ser receptivos, gracias por la responsabilidad. Espero que el método confiable que ya vamos en el tercero haya tenido y tenga claridad en su vida. Como les digo, nuestra intención como equipo de Perspectiva Básica es que podamos interpretar, que este método quede claro y que usted pueda aplicarlo en su día a día, que pueda aplicarlo cada vez que tenga sus devocionales diarios, que pueda aplicarlo cuando pase al siguiente ciclo de perspectiva, que es Nuevo Testamento, y al siguiente, que es Antiguo Testamento. Digan amén, por favor, continúen. Entonces, que puedan hacerlo en su día a día. Eso es muy importante y eso es nuestra intención. Así que gracias. No sé si el pastor Omar quería añadir algo más. No. Súper claro y contento de que, bueno, podamos aplicar esto a nuestra vida
Y como venimos diciéndoles desde que comenzó Perspectiva, la idea no es contender por conocer, contender por la palabra, contender y caerle a la gente a conocimiento y a golpes con conocimiento, sino que esto sea para edificación de la iglesia, edificación de la vida de cada uno de nosotros y sea siempre para aprender de Dios. La causa última siempre tiene que ser Jesús, nuestra causa última siempre tiene que ser el Señor. Y todo lo que nosotros hacemos y decimos siempre va direccionado al propósito que tiene el Señor para nuestra vida. Y por eso estamos aquí aprendiendo y también desarrollando, investigando de lo que es el Señor. Al final, ese es el propósito. Listo. Nos vamos. Voy a pedirle a alguien que ore. Tenemos 9 minutos todavía. Vamos a ver al azar. Alguien que no haya hablado nunca desde que comenzamos. Nahuadariel, ¿y tú? Tienes cara que quieres hablar.